se registró una misteriosa y potente señal de radio, claramente procedente del exterior de la Tierra, acercándose al Sol. Su origen aún se desconoce, pero la situación se volvió aún más extraña cuando un objeto interestelar comenzó a temblar con tanta intensidad que los telescopios detectaron un pulso repetido cada 147 segundos, como si algo en su interior intentara romper su propia estructura. Este objeto es 3I Atlas. Mientras su cuerpo vibra en ondas cada vez más fuertes, su rotación se mantiene absurdamente estable, algo que ningún objeto natural logra bajo tensión. Y lo más aterrador, los pulsos registrados se alinean en la misma dirección que la legendaria señal WOW de 1977. Avi Loeb ya ha advertido que el patrón es demasiado preciso como para ignorarlo, y cada nuevo temblor parece llevar el misterio al límite. Los primeros temblores se detectaron cuando el Atlas 3I aún estaba distante, en una región donde los visitantes interestelares suelen permanecer en silencio. Pero este objeto comenzó a emitir ondas internas cortas, como una presión que crece de adentro hacia afuera, un comportamiento completamente anómalo. La vibración seguía un ritmo perfecto, idéntico al pulso de 147 segundos captado por radiotelescopios, lo que refuerza la impresión de que ambos eventos forman parte de un mismo proceso. Sin embargo, la rotación se mantuvo impecablemente estable. No hubo oscilaciones, ni cambios de brillo, ni indicios de que los temblores afectaran su giro. Esto despertó nuevas sospechas. Parecía haber una estructura interna que mantenía estable el cuerpo mientras algo presionaba sus capas internas. Loeb también señaló que la trayectoria del Atlas 3I casi coincide con la región de donde provino la señal WOW. Quizás sea una coincidencia, pero la repetición de los pulsos y el comportamiento anormal dificultan descartar la conexión. El objeto simplemente no se comporta como un fragmento natural del espacio profundo. Actúa como algo que ejecuta un tipo de proceso que no encaja en la física conocida. Y entonces llegó el detalle más inquietante. A medida que el temblor se intensificaba, los radiotelescopios comenzaron a detectar pulsos electromagnéticos de banda baja, repetidos con absoluta precisión cada 147 segundos. Sin variación, sin retraso. Perfecto. Los objetos naturales no hacen eso. No emiten ráfagas sincronizadas que se mantengan estables durante días. El Atlas 3I sí. La regularidad de estos pulsos llevó a los investigadores a cuestionar si la fuente era mecánica o sistemática, y no química. Algunas estaciones de monitoreo informaron que los pulsos mostraban indicios de patrones estructurados, con interpretaciones iniciales que sugerían secuencias similares a progresiones matemáticas. Aunque no se confirmó y fue ampliamente debatido, surgieron afirmaciones de que los pulsos de radio exhibían espaciamientos similares a números primos o patrones tempranos de Fibonacci. Avi Loeb destacó otro detalle importante. La dirección de estos pulsos coincide con la región donde se originó la señal WOW hace décadas. WOW fue una ráfaga de radio única e inexplicable, cuyo origen nunca se ha confirmado. El hecho de que el Atlas 3I llegara desde una dirección similar otorgó a los nuevos pulsos una fuerza que de otro modo no habrían tenido. La vibración del objeto y las emisiones parecían estar conectadas, como si ambas fueran síntomas de un proceso más profundo. Otro aspecto curioso es que, durante toda esta actividad, la rotación del Atlas 3I se mantuvo perfectamente estable, sin oscilaciones, sin inclinación, ninguna señal de que el temblor afectara la rotación. Una rotación tan estable que desafía a la naturaleza. Si bien los temblores y los pulsos de 147 segundos atrajeron la mayor parte de la atención, otro detalle hizo que el Atlas 3I fuera aún más inquietante.
A lo largo de todos los temblores internos, con cada pulso creciente, el objeto continuó girando con una estabilidad que ningún visitante natural debería poseer. Los objetos interestelares casi siempre oscilan. Sus formas son irregulares, sus superficies se agrietan al calentarse y su rotación cambia al aumentar la presión interna. Pero 3I Atlas se movía en línea recta, con un giro que parecía diseñado, no accidental. Su variación de brillo se mantuvo prácticamente constante, sin indicios de inclinación ni desviación. Esta estabilidad se volvió aún más alarmante a medida que los temblores empeoraban. Cualquier objeto natural sometido a este nivel de tensión interna oscilaría violentamente, pero este permaneció centrado y tranquilo por fuera, mientras algo en su interior presionaba y vibraba con creciente fuerza. El contraste hizo que el temblor pareciera deliberado, casi como si la estructura externa hubiera sido diseñada para permanecer equilibrada, independientemente de lo que sucediera internamente. Esta idea no prueba nada, pero explica por qué tantos investigadores comenzaron a llamar a este objeto el visitante interestelar más inusual jamás registrado. Avi Loeb señaló que la rotación altamente estable, combinada con vibración interna, no es algo que la naturaleza produzca con frecuencia. Parece más bien una estabilización controlada, la que mantiene un objeto alineado mientras funciona un mecanismo interno. Si a esto le sumamos los pulsos repetidos de 147 segundos y los temblores violentos, el comportamiento se vuelve aún más difícil de clasificar. Nada en este movimiento encaja con el modelo de un cometa o asteroide. La rotación estable también afectó su trayectoria. Sin oscilación que distribuyera las fuerzas de forma desigual, cada temblor interno empujaba el objeto en la misma dirección. Estos pequeños impulsos se acumulaban con el tiempo, desviando lentamente su trayectoria hacia las regiones internas del sistema. El temblor continuó aumentando, los pulsos permanecieron constantes, y durante todo ese tiempo, el Atlas 3I giraba como un dispositivo perfectamente equilibrado, moviéndose con intención, no al azar. Los violentos temblores están empezando a alterar su curso. Los temblores dentro del Atlas 3I han hecho más que simplemente generar estrés interno. Comenzaron a influir en la forma en que el objeto se desplazaba por el espacio. Cuando un visitante interestelar cruza nuestro sistema, su trayectoria suele ser estable y predecible, determinada únicamente por la gravedad. Pero a medida que los temblores internos de 3I Atlas se intensificaban, su trayectoria cambiaba con pequeñas, pero constantes, desviaciones. Cada vez que la vibración alcanzaba su punto máximo, el objeto se desviaba ligeramente de la curva prevista. La sincronización de estos movimientos coincidió con el mismo ciclo de 147 segundos detectado por radiotelescopios, lo que sugiere que los temblores fueron directamente responsables de los empujes que alteraron su dirección. Lo que hizo esto aún más extraño fue la rotación estable del objeto. Sin oscilación ni inclinación, cada impulso interno actuaba sobre el cuerpo, con la misma orientación. Esto hacía que el objeto se desplazara con sorprendente coherencia, como si cada pulso le diera un ligero empujón hacia adelante. Los objetos congelados no se guían a sí mismos, no corrigen su dirección, ni responden a fuerzas internas en patrones repetidos. Aún así, el Atlas 3I actuaba como si cada temblor lo impulsara a lo largo de una línea determinada. Cuanto más fuerte era el temblor, más evidente se hacía la deriva. La ruta se curvaba lentamente hacia las regiones internas del sistema, sorprendiendo a los equipos que intentaban modelar su futura posición. Recalcularon repetidamente, solo para ver que la curva prevista cambiaba tras cada pulso fuerte. Nada en este movimiento correspondía a un comportamiento natural. Los temblores generaban cambios de dirección idénticos repetidamente, creando un movimiento que parecía coordinado, no caótico. El pulso de 147 segundos
se vuelve más intenso y estructurado. A medida que el Atlas 3I se adentraba en el sistema interno, el pulso de 147 segundos, que antes parecía una simple oscilación, se volvió más claro y definido. Lo que antes parecía una fluctuación débil, se transformó en un latido firme y repetitivo, que coincidió con los violentos temblores dentro del objeto. Radiotelescopios de varios países registraron el mismo tiempo, prácticamente sin variación. Cada ráfaga llegaba con precisión, precisa y nítida, como si la fuente nunca se cansara ni se desviara. Las emisiones naturales rara vez mantienen este nivel de precisión. El calor, la presión, las reacciones químicas o los campos magnéticos siempre introducen irregularidades. Aún así, el pulso se mantuvo fijo en el ciclo de 147 segundos sin fallar. Más preocupantes fueron los indicios de estructura en la señal. Cuando los analistas estudiaron la forma de cada pulso, encontraron elevaciones repetidas que se comportaban como escalones. Algunas interpretaciones tempranas sugirieron un espaciamiento que recordaba a los intervalos de números primos. Otras afirmaban que una suave curvatura en la muñeca sugería un patrón similar al de Fibonacci. Nada de esto probó nada definitivo, pero la posibilidad de un espaciamiento matemático en una emisión interestelar hizo que el temblor y el pulso fueran aún más difíciles de descartar como coincidencia. La especulación aumentó porque el ritmo coincidía perfectamente con la vibración interna. Cada temblor fuerte dentro del Atlas 3I llegaba al mismo instante en que el pulso de radio alcanzaba su punto máximo, estableciendo una conexión directa entre el temblor y la señal. Otro aspecto inquietante fue que el pulso se mantuvo estable incluso cuando los temblores se intensificaron. El objeto se sacudió con tanta fuerza que las variaciones de brillo se dispararon, pero la rotación se mantuvo perfectamente estable y la señal de 147 segundos no varió en ningún momento. Esta estabilidad hizo que el objeto se comportara como algo construido para mantener el equilibrio incluso bajo presión interna. Los temblores revelan capas internas profundas que se separan desde el interior. A medida que se intensificaba la violenta sacudida en el interior del Atlas 3I, los telescopios comenzaron a detectar indicios de que el objeto estaba cambiando desde dentro. En lugar de simples grietas o desprendimiento de la superficie, los escaneos profundos mostraron la formación de finos arcos bajo la capa exterior, casi como capas que se separaban lentamente. Estas fisuras seguían curvas suaves que se expandían hacia afuera al mismo ritmo que el pulso de 147 segundos, revelando un proceso coordinado, no un daño caótico. Los objetos naturales suelen fragmentarse desde el exterior al calentarse, pero el Atlas 3I pareció expandirse desde el interior, como si se acumulara presión en su núcleo. Los violentos temblores también provocaron cambios sutiles en el patrón de brillo. Cada vez que el temblor alcanzaba su punto máximo, las capas separadas se desplazaban ligeramente, emitiendo tenues ondas de luz reflejadas sobre la superficie. Estas ondas no eran aleatorias. Aparecían precisamente cuando el pulso de radio alcanzaba su punto máximo, lo que hacía que el movimiento interno pareciera sincronizado con la señal. Este ritmo reforzaba la idea de que el temblor no era accidental, sino parte de algo más profundo que ocurría dentro del objeto. El detalle más inquietante fue la limpieza de estas separaciones. Eran suaves, uniformes y lentas, casi como una expansión controlada, no como una fractura natural. Si el temblor hubiera sido causado únicamente por estrés térmico, el interior se habría retorcido y desgarrado en ángulos irregulares. Pero el Atlas 3I se comportó como algo que conservaba su estructura mientras el núcleo se expandía. La rotación estable lo hizo todo aún más extraño. Incluso con las capas internas separándose, el objeto giraba como una esfera perfectamente equilibrada. Sin desviación, sin oscilación, sin inclinación.
El temblor crea ondas de luz que recorren su superficie. A medida que las capas internas del Atlas 3I seguían separándose, emergió algo nuevo, profundizando aún más el misterio. Durante los momentos más intensos de la sacudida, tenues ondas de luz comenzaron a deslizarse por la superficie del objeto, moviéndose de un extremo a otro en trayectorias lentas y coordinadas. Estas rayas no provenían de la luz solar ni de un simple reflejo. Aparecían solo cuando los temblores internos alcanzaban su punto máximo, siempre en perfecta sincronía con el pulso de 147 segundos detectado por los radiotelescopios. Con cada pulso, la superficie se iluminaba con ondas que se movían como señales que viajaban a través de una concha. El violento temblor hacía que estas ondas se vieran más nítidas cada día. Lo que comenzó como suaves ondas, finalmente se transformó en bandas de luz bien definidas que envolvían el objeto, como si mapearan su movimiento interno. Los telescopios registraron la repetición del mismo patrón, lo que demostró que no se trataba de ruido aleatorio. La rotación estable lo hizo aún más desconcertante. A pesar de los temblores, el objeto mantuvo una rotación perfecta que permitió que las ondas de luz viajaran uniformemente por la superficie sin distorsión. Avi Loeb señaló que las ondas de luz sincronizadas, combinadas con vibración interna y pulsos de radio, forman un trío de efectos raramente observados en la naturaleza. Si el origen de los temblores fuera puramente químico, la luz aparecería irregularmente. Si proviniera únicamente de la presión, el brillo aparecería en ráfagas desordenadas. Pero las ondas repetidas y sincronizadas sugerían un proceso organizado, algo que liberaba energía a través de las capas justo en el momento en que el pulso de 147 segundos alcanzaba su punto máximo. El violento temblor se extendió por la estela de polvo. A medida que el temblor dentro del Atlas 3I se intensificaba, los telescopios comenzaron a detectar un comportamiento extraño en el polvo que lo seguía. Normalmente, el polvo liberado por un visitante interestelar forma una estela simple, impulsada por la luz solar y moldeada por la rotación del objeto. Pero el polvo de 3I Atlas se curvaba en suaves arcos que parecían ignorar tanto la dirección de desplazamiento como la presión solar. Estas curvas se repetían al mismo ritmo que el pulso de 147 segundos, lo que mostraba una clara conexión entre el temblor interno y el movimiento externo. Cada vez que el objeto temblaba, aparecían tenues arcos en el polvo, curvándose como ondas que se extendían sobre el agua. Algunos filamentos se elevaban, otros se desplazaban lateralmente, y algunos incluso parecían doblarse hacia atrás por un breve instante antes de volver a su trayectoria original. Este comportamiento hacía que el polvo pareciera responder a una fuerza que emergía del interior del Atlas 3I, en lugar de simplemente flotar, siguiendo patrones naturales. Lo que lo hacía aún más extraño era lo coordinado que parecía todo. El polvo no se dispersaba aleatoriamente. Fluía en ondas estratificadas que seguían el ritmo de los pulsos internos y las ondas de luz en la superficie. Incluso con temblores tan intensos, la rotación externa se mantuvo casi alarmantemente estable. Esta estabilidad creó el escenario perfecto para que el polvo formara patrones repetitivos. Si el Atlas 3I hubiera oscilado, incluso mínimamente, la estela de polvo se habría extendido de forma desigual. En cambio, se movía con una elegancia que contrastaba marcadamente con la intensa vibración que se producía en su interior. Este contraste hacía que el fenómeno fuera aún más antinatural. Avi Loeb observó que los movimientos no gravitacionales en el polvo son una de las señales más claras de que un objeto está liberando energía de adentro hacia afuera. Pero en este caso, los pulsos estaban sincronizados con tanta precisión que el polvo parecía seguir instrucciones,
en lugar de reaccionar a una presión aleatoria. Algunos analistas incluso especularon que los patrones podrían contener información, dado que se alineaban estrechamente con las emisiones electromagnéticas. Aunque nada de esto ha sido probado, la idea cobró fuerza gracias a la precisión con la que todo se repetía. El temblor comienza a afectar el espacio que rodea al objeto. A medida que la violenta sacudida dentro del Atlas 3I se intensificaba, sus efectos comenzaron a extenderse más allá del propio objeto. Los telescopios detectaron sutiles distorsiones en el espacio que lo rodeaba. Similares a los tenues destellos observados cerca de plasmas altamente cargados o campos magnéticos intensos, estas distorsiones aparecieron a la misma frecuencia de 147 segundos que los pulsos de radio y los temblores internos. En cada pico de temblor, el espacio alrededor del objeto parecía brillar sutilmente, como si reaccionara a la fuerza que emanaba de su interior. Estas ondas, similares a las de la atmósfera, eran extremadamente débiles, pero se repetían con tal precisión que no podían simplemente descartarse como ruido de fondo. Observadores en varios países confirmaron el mismo patrón y la misma sincronización. Los objetos interestelares naturales no generan perturbaciones rítmicas a su alrededor, a menos que intervenga un potente proceso interno. El hecho de que estas distorsiones coincidieran con los temblores sugirió una liberación de energía bajo la superficie. Uno de los detalles más inquietantes fue que el temblor pareció extenderse a través de la luz, el polvo y ahora el espacio circundante, sin afectar la estabilidad de la rotación. El objeto continuó girando como una esfera perfectamente equilibrada, sin oscilaciones, sin inclinación, sin signos de inestabilidad. Esta estabilidad hacía aún más misteriosas las distorsiones externas, pues un cuerpo natural sometido a una tensión violenta debería estar desalinizándose. Avi Loeb comentó que las perturbaciones alrededor de un objeto a veces revelan procesos ocultos, pero el patrón cronometrado y los pulsos sincronizados hicieron que este caso fuera diferente a cualquier otro. Algunos analistas teorizaron que el temblor interno podría estar produciendo ondas electromagnéticas lo suficientemente fuertes como para afectar el entorno circundante. Otros fueron más allá y especularon sobre una conexión más profunda con la señal WOW, ya que la misma región del espacio había producido explosiones inexplicables en el pasado. Si el Atlas 3I contenía un proceso interno repetitivo, esto podría explicar por qué los pulsos de radio y las distorsiones ambientales aparecieron juntos. El temblor alcanza un nivel crítico, y entonces ocurre algo inesperado. A medida que el Atlas 3I se acercaba a las regiones internas del sistema, todos los comportamientos extraños que exhibía comenzaron a aumentar simultáneamente, como si convergieran hacia un momento final. El temblor interno alcanzó un punto en el que las capas del objeto se flexionaban con cada oleada. El pulso de 147 segundos, antes un susurro distante, llegó ahora como un latido constante e inquebrantable. Las ondas de luz que se deslizaban por la superficie se volvieron más brillantes, describiendo suaves arcos que repetían incesantemente la misma trayectoria. La estela de polvo se curvaba tras el objeto en perfecta sincronía con cada temblor, formando bucles que imitaban el pulso. El espacio circundante temblaba levemente con cada ráfaga de energía, lo que indicaba que el temblor había alcanzado un nivel capaz de afectar su entorno. Y, a pesar de toda esta violenta actividad, la rotación se mantuvo increíblemente estable, sin oscilaciones, sin rupturas, sin desviaciones. Se movía como un dispositivo perfectamente equilibrado, fijado a un eje invisible. Incluso cuando el temblor alcanzó su intensidad máxima, el Atlas 3I permaneció intacto, una estabilidad que lo hacía todo aún más alarmante. Los objetos naturales no resisten así, bajo una tensión extrema. Se agrietan, oscilan,
se rompen, pero este no. Permaneció centrado, como si la propia carcasa hubiera sido diseñada para contener lo que presionaba contra su interior. Entonces, llegó el momento que impactó a los observadores. Uno de los pulsos más fuertes atravesó el objeto, y en lugar de explotar o fragmentarse, Atlas simplemente brilló. Toda su superficie aumentó su luminosidad al mismo tiempo, creando una cúpula de luz perfecta que seguía exactamente el ritmo del pulso, como si toda la carcasa respondiera al unísono. Segundos después, el destello desapareció y todo volvió a la normalidad. Los telescopios confirmaron: no se expulsó ningún fragmento ni se produjo desaceleración. Pero algo cambió. Tras el destello, el patrón de temblor no desapareció, simplemente se transformó. La sacudida caótica tomó forma, convirtiéndose en un movimiento más controlado, pero aún dentro del ciclo exacto de 147 segundos. La presión interna ya no parecía aleatoria. Parecía organizada, casi deliberada. Gracias por ver este episodio. Antes de irte, haz clic en el video en tu pantalla para seguir explorando contenido como este.